Chicos, buenas noches con todos. Vamos a empezar la última clase de teoría del curso de fisiopatología. ¿Ok? A ver, la compa- ya, espero puedan ver la pantalla. Vamos a empezar con la clase de lo que pertenece al desorden cerebrovascular. Bueno, los temas que vamos a tocar ahora. Un momento, ya, ahora sí. Bueno, los temas que vamos a tocar ahora, primero es la anatomía vascular cerebral, el que corresponde al sistema piramidal, su alteración, que es el síndrome piramidal o de primera motoneurona, la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral, el tema en sí, que es el desorden cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, la fisiopatología en ambos casos y algunas diferencias clínicas básicas que deben tener entre ambos tipos de DCB. Empezamos primero con lo que sería la anatomía vascular cerebral. Primero recordemos que la irrigación vascular cerebral involucra dos tipos de circulación, la circulación tanto anterior como la circulación posterior. En esta diapositiva nos vamos a enfocar en la circulación posterior, que es la que inicia por las arterias vertebrales que vemos en la parte baja de la pantalla, ¿no? Las arterias vertebrales van a nacer de lo que serían las arterias subclavias y van a ingresar al cráneo por lo que es el foramen magno. Estos se van a unir en la cara anterior del bulbo raquídeo y van a formar lo que vemos acá, que es la arteria basilar. A ver. Ok. Entonces, que al final esa arteria basilar, bueno, en general va a irrigar todo lo que corresponde al tronco cefálico, el cerebelo y la parte posterior de lo que es el cerebro. De las arterias vertebrales van a tener diferentes ramas, siendo uno la arteria espinal anterior, que va a irrigar parte anterior de la médula espinal, la arteria cerebelar inferior posterior, también llamada pica, que irriga la zona lateral del bulbo raquídeo, el cerebelo posterior, el plexo coroideo, y después de la basilar también tenemos diferentes ramas, ¿no? La arteria cerebelar inferior anterior, que como dice su nombre, irriga la zona anterior-inferior del cerebelo. En las arterias perforantes y tenemos después la arteria cerebral superior, que irriga el cerebelo superior y también parte del mesencéfalo. Y por último, en las ramas terminales de la arteria basilar encontramos a la arteria cerebral posterior. Este irriga gran parte de lo que es el lóbulo occipital, lóbulo temporal y también parte del tálamo y parte del mesencéfalo. ¿Ok? Esto es lo que correspondería a la circulación posterior, que representa más que todo el 20% de toda la irrigación cerebral. Y por otro lado, tenemos la circulación anterior, que es la que representa ya el 80% de todo el flujo sanguíneo cerebral, y estas van a partir de lo que es la carótida interna. O sea, la carótida interna va a ascender desde el cuello y va a ingresar al cráneo por lo que sería el conducto carotidio, y se va a dividir en diferentes ramas, siendo uno la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior, como ven acá en la imagen, que es la parte verde, van a ser unidas por una de sus ramas, que es la arteria comunicante anterior, y esta de por sí va a irrigar también parte de lo que es el lóbulo frontal y parietal, y también el núcleo caudado y lo que sería la cápsula interna. Y por otro lado tenemos la arteria cerebral media, que es la rama más grande, que se puede dividir hasta en cuatro segmentos, que va a irrigar también parte del lóbulo frontal, parietal, temporal y también del núcleo caudado y cápsula interna. ¿Y por qué es necesario acordarnos de todas estas partes, tanto de la circulación anterior y posterior? Es por lo que forman al medio, que es el famoso polígono de Willis, o también llamado círculo arterial cerebral. Este lo que va a hacer es más que todo conectar ambos tipos de circulaciones, tanto en la anterior como en la posterior, generando una anastomosis arterial, o sea, una comunicación entre ambos sistemas vasculares, y va a actuar en sí como un mecanismo de compensación en caso se presente algún tipo de obstrucción o disminución de flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? O sea, si se genera en alguna zona de la circulación anterior, tenemos la circulación posterior por la arteria cerebral más que todo, que va a permitir que no se pierda el flujo correspondiente, ¿no? Y lo mismo en el caso contrario, no sea que en la zona posterior pase y de anterior va a tener que suplir el requerimiento de oxígeno de flujo sanguíneo que se necesite. Continuando esta imagen, que es más que todo la que hemos visto en la diapositiva anterior, os recordemos que cada arteria cerebral, tanto la anterior, media y posterior, irriga una parte, una zona en particular, pero no irriga solamente un lóbulo, ¿no?
Por un lado, la anterior, como dijimos, en términos generales, va a desviar tanto la zona medial o la parte superior de lo que es el lóbulo frontal y parietal, la media, la zona lateral del lóbulo frontal, parietal y temporal, y la posterior, tanto los lóbulos occipitales y temporales, más que todo. Ahora, todo esto involucra, como ven, que no solo hay la irrigación de un solo lóbulo, pero recordemos que cada lóbulo, tanto el frontal, parietal, temporal, occipital, cumplen diferentes funciones o ayudan a que se hagan diferentes funciones cerebrales, ¿no? Por un lado, el lóbulo frontal se encarga más que todo de los movimientos voluntarios, de lo que es el lenguaje, que corresponde a lo que es el área de Broca, lo que es el control de los impulsos. Por otro lado, la zona del lóbulo parietal, los lóbulos parietales, la sensación tanto táctil, las habilidades matemáticas, entre otros. El lóbulo temporal, lo que es la audición, la comprensión del lenguaje, que correspondería a lo que es el área de Wernicke, memoria y emociones. Y por último, el lóbulo occipital, que es más que todo el procesamiento y percepción visual. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto, esta parte? De la base es más que todo porque si se da alguna alteración de una de esas arterias, sea la que se dé, va a alterar o va a disminuir la perfusión en alguna de estas zonas o más de una zona, no más de un solo lóbulo, por lo que el paciente o la persona puede generar síntomas del lugar donde se está generando el daño, ¿no? No es lo mismo que una persona presente un DCB en el lóbulo occipital o en la parte de la irrigación en la parte occipital que lo haga en el lóbulo frontal, ¿no? Porque cada uno va a tener una irrigación diferente. Bueno, continuando, tenemos ahora el sistema piramidal. ¿Qué es el sistema piramidal? Es este conjunto de fibras que van a nacer en la corteza cerebral a nivel de lo que es el bulbo y van a formar las pirámides vulvares. Recordemos que el sistema piramidal es la principal vía motora voluntaria de conducción lenta y está compuesta por dos tipos de fascículos o de tractos llamado córtico espinal y córtico nuclear. Cuando hablamos del tracto o fascículo córtico nuclear nos referimos más que todos a los que nacen de la corteza motora y van hacia los núcleos motores de los pares craneales en lo que es el tronco encefálico. Es decir, es la que se encarga más que todo de la musculatura facial, de la lengua, de la mandíbula, de la faringe y la laringe. Eso es por un lado. Y por el otro lado, los fascículos o el tracto córtico espinal es el que va a transmitir esos impulsos motores, pero desde la corteza hacia la médula espinal. Y por eso es que se encarga tanto de los músculos del cuello, del tronco y de las extremidades. Dentro del tracto córtico espinal tenemos dos tipos. Tenemos lo que corresponde al córtico espinal lateral y el córtico espinal ventral o anterior. El córtex espinal lateral es el que representa el 80% de estos axones. ¿Por qué? Porque como ven en el gráfico, esta línea naranja más que todo, la que es el córtico, el tracto córtico espinal lateral, es el que presenta, cuando se da lo que es la decusación de las pirámides, es donde van a cruzar esos axones en el bulbo raquídeo, y justo esto va a explicar el por qué los movimientos de un lado del cuerpo van a ser controlados por el lado opuesto del cerebro. O sea, esta decusación de las pirámides es la que explica eso, ya que este tracto corticoespinal lateral justo se encarga de los movimientos de las extremidades, de los movimientos distales finos y precisos. Entonces, por eso, cuando una persona presenta hemiplegia o biparesia de un lado, tiende a tener la lesión en el lado opuesto del cerebro. ¿Ok? Y el otro 20% es el tracto córtico-espinal ventral o anterior, que en este caso no van a cruzar, van a ir de frente en el mismo camino, y son los que se encargan de tanto los músculos del tronco como del cuello. Entonces recuerden que esta decusación de las pirámides se va más que todo en el tracto córtico-espinal lateral y se encarga más que todo de las extremidades, de los movimientos finos de las extremidades. Entonces, cuando hablamos de su alteración, hablamos de lo que sería el síndrome piramidal o también llamado síndrome de primera motoneurona o de motoneurona superior o piramidalismo, ¿no? ¿A qué nos referimos con este término? Es más que todo un conjunto de signos y de síntomas que son derivados de una lesión en la vía piramidal en cualquier parte de su recorrido, ¿no? ¿Qué causas tenemos? En verdad, hay múltiples causas acá, entre ellas los traumatismos encefalocranianos que pueden darse por algún tipo de accidente, el DCB, que es el desorden cerebrovascular, que es el tema de hoy día, la presencia de algún tipo de tumoración, la presencia de granulomas, meningitis, como lo que sería la MECTB,
entre otros, ¿no? Y los signos clínicos característicos es la pérdida de la motilidad voluntaria. En esos casos pueden presentar debilidad muscular, no puede haber parálisis o puede haber paresias, que tiende a lo más frecuente es justo hemiparesia, ¿no? Que se da de un solo lado del cuerpo. También puede haber contractura piramidal, como la hipertonía espástica, otros tipos de anomalías en la motilidad refleja, como la hiperreflexia profunda, la reflexia superficial y un reflejo patológico muy conocido que se llama el signo de Babinski, ¿no? Como saben, el Babinski es más que todo cuando se goza con una fuerza en lo que es la planta del pie y lo que se va a encontrar es una extensión del dedo gordo y una abducción de los demás dedos del pie. Entonces, esto ya se traduce como un Babinski positivo y es el que está mucho más asociado a un síndrome piramidal, ¿no? Es decir, una alteración en el sistema piramidal. Bueno, continuando, vamos a leer un poco más sobre algunas bases del flujo sanguíneo cerebral. Recordemos que el flujo sanguíneo cerebral representa en valores normales entre 750 a 900 mililitros minuto. Si lo llevamos a cada 100 gramos, es de 50, 60, 100 gramos minuto. ¿Ok? En términos generales, este flujo sanguíneo cerebral del total representa el 20% del consumo de oxígeno o el 15% del gasto cardíaco. Es un porcentaje muy alto para un solo órgano, que es el cerebro, por lo que tiende un sistema de regulación súper riguroso, ya que se encarga de múltiples funciones corporales, como sabemos, y necesitamos que este sistema de regulación nos ayude a prevenir o tener que llegar a una hipoxia neuronal. ¿De qué dependen estos valores? De este flujo sanguíneo cerebral puede aumentar o disminuir, depende de múltiples factores, entre ellos los factores fisiológicos, empezando por la temperatura. Por un lado, la temperatura cuando aumenta o cuando estamos en fiebre o en hipertermia, el metabolismo cerebral va a aumentar y esto va a conllevar a que también haya un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, la hipotermia, o sea, cuando disminuye la temperatura, disminuye también el metabolismo cerebral y también disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Cuando hablamos de presión arterial o la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral, esas están muy asociadas mutuamente y justo se van a ver mucho en lo que es la autorregulación del flujo sanguíneo, que lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Por otro lado, tenemos lo que es la presión parcial de oxígeno, que como sabemos influye cuando esos valores de oxígeno disminuyen a menos de 60, eh, y donde ya se considera un grado de hipoxemia severa, ¿no? Que va a conllevar a qué? A que el cuerpo se genere un grado de vasodilatación, o sea, aumenta el calibre de los vasos con el fin de aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, la presión parcial de dióxido de carbono también es un regulador potente del flujo sanguíneo cerebral y si es que esto aumentase, es decir, llegamos a hipercapnia, más que todo se va a dar una vasodilatación y va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Estamos en una disminución del CO2 que se puede dar por hiperventilación, ¿no? Que llamamos una hipocapnia. Estos casos se asocian más a vasoconstricción, o sea, disminución de calibre y una disminución de flujo sanguíneo cerebral. Otros factores que influyen son los vasodilatadores que conocemos, el más conocido es el óxido nítrico, como saben, subconstrictores como la adrenalina, noradrenalina y también la propia actividad simpática y parasimpática del sistema nervioso central. Ahora, justo lo que les puse en la anterior diapositiva sobre la presión arterial media, acá tenemos que hablar de lo que es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Recordemos que este es un proceso de alta actividad vascular que va a permitir un adecuado abastecimiento sanguíneo, ¿no? A pesar de que se puedan dar distintos cambios en la presión de perfusión cerebral. Se considera un mecanismo neuroprotector ya que va a ayudar a mantener que el flujo sanguíneo sea constante y se mantengan los valores adecuados y evitar que haya cambios para evitar que se pueda dar algún tipo de alteración a futuro. Para hablar de esto mejor tenemos que recordar lo que es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral oscila entre 60 a 100, perdón, de 60 a 80 milímetros de mercurio y es la diferencia entre la presión arterial media, que es la PAM, que debería ir de entre 70, 90 o 70 a 100 milímetros de mercurio, menos la presión intracraneal, que en algunas literaturas la ponen como de 10 a 20 y en otros de 5 a 15, igual es menor. Eso se considera la presión de perfusión cerebral.
Ahora, cuando hablemos de esto, tenemos que recordar este gráfico. Este gráfico lo que te demuestra es la autorregulación cerebral, de flujo cerebral. Entonces, lo normal, para que se pueda dar una adecuada autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media debe oscilar entre 50 y 150. Esto no quiere decir que el valor normal sea todo esto, solamente quiere decir que pese a cambios donde aumente la PAM o disminuya, pero entre estos valores, sí se va a lograr autorregular el flujo sanguíneo cerebral. Un ejemplo, supongamos una persona promedio tiene su PAM en 65, que es normal, pero por X motivo, no se le detectan hipertensión y va subiendo, va a 100, 110, 120. Entonces, igual y es un valor elevado, ¿verdad? No sería el adecuado, pero ya está subiendo. Entonces, cuando aumenta la presión, lo que va a hacer el cuerpo, esta autorregulación, va a llevar al sistema de flujo sanguíneo cerebral que esté en vasoconstricción. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el flujo sanguíneo constante y protegido, ¿no? Para evitar que se eleve más de lo que debe ser. Pero solamente va a lograr este efecto si llega hasta 150. Si supera el 150, ya no se va a dar la autorregulación. Va a haber esta capacidad de vasoconstricción que tiene los vasos, se va a agotar y va a fallar haciendo que el flujo sanguíneo cerebral aumente igual en la misma proporción que está aumentando la PAM. ¿Ok? Entonces solo se va a hacer la autorregulación hasta el 150. Lo mismo pasa con la disminución de valores. Como dije, el ideal es el 65. Si el paciente llega a una PAM de 60, 55, 52, igual ya es disminuido, pero la autorregulación va a ser que el flujo sanguíneo se pueda dar vasodilatación con el fin de aumentar el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y de esta manera mantener constante y el valor adecuado del flujo sanguíneo. Pero si es que ya la PAM baja menos de 50, ya se pierde este mecanismo de autorregulación y el vaso es como si ustedes estuvieran con los brazos extendidos y se cansan, disminuye, llevando a un colapso de los vasos, haciendo también que disminuya el flujo sanguíneo a la par que disminuye la PAM. Entonces, los dos extremos, si superan esos extremos, ya van a ser una falla de la autorregulación. Otra manera de verlo es con este gráfico donde sale lo mismo. Los valores van entre 50 y 150, como dije, ¿no? En este lapso, en este rango, perdón, de valores, sí se va a lograr controlar, o se va a lograr mantener o buscar mantener el flujo sanguíneo adecuado. Pero si este supera el 150, ya no se va a dar esta vasoconstricción que estábamos mencionando, va a fallar y al final lo va a llevar es a un aumento de su calibre de los vasos, llevando una hiperperfusión cerebral. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Por un lado, puede haber edema cerebral, puede haber un daño endotelial en los que son los vasos sanguíneos cerebrales, y hay un riesgo de hemorragia por rotura de pequeños vasos. O sea, esas son las consecuencias que puede conllevar si la autorregulación falla por aumento de la PA. En el otro extremo, cuando disminuye a menos de 150, como dije, acá se da la vasodilatación, ¿verdad? Y esta es la vasodilatación máxima que puede tener. Igual, si supera esto, ya no va a haber esto, va a haber una disminución del calibre llevando a un colapso dinámico, por lo que el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir también. ¿Qué riesgos tiene la hipoperfusión cerebral? Bueno, va a reducir, como sabemos, el suministro tanto de oxígeno, de nutrientes, y va a haber un mayor riesgo de isquemia cerebral y daño neuronal, obviamente lisis celular o muerte celular, ¿no? Entonces, ambos extremos te pueden producir diferentes complicaciones a nivel cerebral, ¿no? Entonces, lo ideal es que se mantenga en este rango de autorregulación. ¿Qué patologías o qué tipo de situaciones están asociadas a una pérdida de la autorregulación? Bueno, si se da un tipo de traumatismo, ¿no? Como hemos hablado de los TEC, a presencia de algún tipo de hematoma, hemorragia subaranoidea, algún tipo de infección, eh, tumoraciones cerebrales, entre otras, ¿no? También el uso de anestésicos está asociado a una pérdida de la autorregulación. Por un lado, los agentes inhalatorios como el sevoflurano o el alotano están asociados mucho en la vasodilatación directa de estos vasos o de estas arterias cerebrales. Y por otro lado, los anestésicos endovenosos como el propofol o la ketamina están asociados en lo que es la vasoconstricción cerebral, que es la reducción del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, y lo más conocido es la hipertensión o la hipertensión arterial crónica.
Bueno, ahora sí vamos a hablar en sí del tema del día, que es el desorden cerebrovascular. Recordemos que este es un grupo de trastornos, más que todo de los vasos sanguíneos cerebrales, que van a alterar el flujo normal de sangre y van a causar daño cerebral, ¿no? En términos generales. Eh, Se incluyen diferentes factores de riesgos, entre ellos están los no modificables y los modificables. Los no modificables, como sabemos, está la edad, que se considera a partir de los 50 años, 55 años, perdón, como un factor de riesgo, la raza, más que todo la descendencia de los afrodescendientes, el género está más asociado al género masculino, pero se dice que si se presentan mujeres, tienden a tener mayores complicaciones o peores resultados clínicos. La parte de la genética, la historia familiar o genética, esos antecedentes de haber tenido algún familiar DCB o algún tipo de patología cardíaca también, o también el hecho de tener algún tipo de enfermedad cardiovascular de fondo también te aumenta los riesgos, ¿no? Otra parte que debemos recordar es también el hecho de haber tenido un DCB previo que de repente ha sido pequeño y no ha generado mucha molestia, también aumenta el riesgo de que puedas desarrollar un nuevo DCB. Y también un TIA, que es el TIA, es el accidente isquémico transitorio, que se comporta como un DCB, por así decirlo, pero se resuelve solo, o mejor dicho, no deja ningún tipo de sintomatología o no deja ningún tipo de daño estructural propio. Esto también se considera un factor de riesgo alto para poder hacer a futuro un desorden cerebrovascular. Y los modificables están casi todas las comorbilidades que conocemos, principalmente la hipertensión arterial, que como saben aumenta el riesgo en 4 veces a comparación de otras patologías. La diabetes mellitus también duplica también su riesgo. Las dislipidemias, como por el aumento de colesterol LDL o los triglicéridos, también favorecen, más que todo porque estos ayudan o favorecen a lo que son la formación de las placas ateroscleróticas, la obesidad, que está asociado mucho al síndrome metabólico con todo lo que hemos hablado, el estrés psicosocial, el sedentarismo, ¿no? La inactividad física, también tener algún tipo de enfermedad cardíaca, valvulopatías, los hábitos, estilos de vida, ¿no? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la dieta, una dieta alta en sal, ¿no? Alta en sodio, en grasas, ¿no? Bueno, y el sedentarismo que ya mencioné. Entonces hay múltiples factores modificables que ya dependen de uno si se controlan las patologías o algún tipo de estilo de vida para que obviamente no influyan a futuro de desarrollar un desorden cerebrovascular. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular o desorden cerebrovascular, sabemos que hay dos tipos grandes, ¿no? Por un lado tenemos la isquémica, que representa el 85%, y el DCB hemorrágico, que representa un 15%. Dentro del DCB isquémico, lo que sabemos, lo que hay es el famoso infarto cerebral. Pero recordemos que acá también se incluiría lo que dije que era el TIA, que es el accidente isquémico transitorio. Este de acá, lo que se tiene que tener claro del concepto es que no genera un daño neuronal permanente, ¿ok? Su clínica se caracteriza más que todo por tener una duración menos de una hora, casi siempre 30 minutos, tiene una recuperación espontánea y si se le toma algún tipo de tomografía cerebral o resonancia cerebral, no se evidencia ningún tipo de alteración, tienden a tener imágenes normales, ¿no? Estos pacientes tienden a tener entre sus síntomas característicos presentar una afasia, disartria, ¿no? Problemas del habla, la hemiparesia o hemiparestesias, ¿no? Pero como mencioné, se tiende a recuperar. Y algo importante de detectarlo, por así decirlo, es que aumenta el riesgo de a futuro desarrollar ahora sí un DCB isquémico, un infarto cerebral. ¿Ok? Bueno, y dentro de las hemorrágicas también tenemos dos tipos. Por un lado tenemos la hemorragia intracerebral, que representa ya el 75%, que es la mayor parte de la hemorrágica, que es más común en pacientes hipertensos que tengan algún tipo de malformación arteriovenosa o angiopatía amiloide. Y por otro lado tenemos la hemorragia subaranoidea, que representa el 15%, que es mucho menor, y está más que todo asociado a la rotura de algún tipo de aneurisma cerebral. Entonces vamos a empezar con lo que sería el DCB isquémico. Recordemos que ese se va a producir por la presencia de algún tipo de coágulo de sangre que va a bloquear un vaso sanguíneo que, que pertenece a la irrigación vascular cerebral, ¿no? Entonces, por la presencia de una de trombosis, de embolismo, hipoperfusión focal,
va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral o puede haber una pérdida total de irrigación en una zona del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué va a producir esta disminución o oclusión total? Va a producir periodos de isquemia a nivel neuronal. Que como saben que si es que no llega flujo sanguíneo, no va a llegar adecuada cantidad ni de oxígeno, ni de glucosa, ni de nutrientes en general para que se pueda dar adecuadamente el metabolismo neuronal. ¿Y qué consecuencias va a traer? Obviamente trae consecuencias neurológicas y en algunos casos hasta daño permanente cerebral. Lo que debemos recordar es que la magnitud de un deseo isquémico va a depender en qué zona se presente o si solo se localiza en una zona, no si es muy focal o si es global. Eso va a depender la sintomatología o la magnitud o las consecuencias que pueda traer el deseo isquémico en la persona. Como recordamos que cuando coloqueas unas diapositivas previas, perdón, dijimos que el flujo sanguíneo cerebral, su valor normal va de 50 a 60 milímetros cada 100 gramos minuto. Cuando estos valores disminuyen menos de 30, ya se asocian a los primeros síntomas neurológicos que podrían ser letargia, confusión, somnolencia y demás. Cuando ya disminuye a menos de 20, se dice que va a haber una alteración o una supresión de lo que es la actividad en el electrocefalograma. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver isoeléctrico o va a haber potenciales evocados anormales que van a traducir a que haya hipoxia funcional. Y ya cuando es menor de 10 es cuando se da la despolarización de las membranas celulares y ya se produce un daño celular irreversible. Acá también os recalco lo que les mencioné, que la localización va a determinar las manifestaciones clínicas y también la duración porque cuando avancen las diapositivas van a darse cuenta que si es que se puede lograr una reperfusión de estas zonas que se están perdiendo, las consecuencias o las complicaciones pueden ser menores, ¿no? En cambio, si tiene más tiempo de duración, se puede expandir más la zona de isquemia y obviamente eso ya no se puede recuperar. Entonces, eso lo puedo explicar más que todo en este cuadro. Acá tenemos la imagen de un cerebro, como pueden ver, y ven todas zonas delimitadas. La zona más central que ven es la llamada zona de infarto, área de infarto o también llamado core isquémico. ¿Qué representa? Representa dónde se produce la alteración del flujo sanguíneo, donde se da la alteración, donde hay el coágulo, tapa algún tipo de arteria y bloquea la circulación. Entonces, en esta zona es cuando ya se da una muerte neuronal inmediata. Normalmente la muerte celular se va a dar en los pocos minutos y no hay un retroceso de esta zona. Es la zona que de por sí se va a perder siempre. Pero la idea, lo ideal es que solo se quede en esa zona. ¿Ok? Y la zona más lejana, ¿cómo la llamamos? La llamamos el área de oligoemia benigna. Esta área de oligoemia benigna es la zona más lejana, que es la zona que se podía decir que se podía recuperar y representa la zona más distante del centro de la isquemia, ¿no? Es la zona que se podía prevenir o que casi nunca la toca porque es la zona más lejana del core isquémico. Y la zona del medio, que es la zona que debemos recordar, es la penumbra isquémica. La penumbra isquémica es lo que rodea la zona del infarto. Y esa es la zona que justo los tratamientos que se busca en un paciente con DCB es lo que busca tratar de rescatar. La zona de penumbra es cuando no hay no se da una adecuada, se está perdiendo parcialmente las células, o sea, hay una muerte celular parcial, y la idea es poder, pero todavía hay células viables que tengan un adecuado flujo sanguíneo. Entonces, la idea es que esta zona sí se pueda trabajar y tratar de no perderle su 100%, ¿no? Esta zona de penumbra recién se va a dar con la disminución del flujo, es hasta 20 milímetros por 100 gramos minutos. Y como mencioné, tiene una actividad metabólica mínima, ¿no? Que lo que ayuda es a preservar la integridad estructural de las células durante algún tiempo, ¿no? Representa que cuando hay una disminución del ATP por debajo del 50%, recién va a desencadenar lo que es la muerte celular por apoptosis. Y como mencioné, esta es la zona de objetivo de las terapias de reperfusión. Recordemos que hay diferentes terapias que lo que van a buscar es que haya todavía viabilidad de este tejido. Entre ellas está la trombolisis, que es justo cuando un paciente llega a una emergencia, a lo que siempre se pregunta es a qué hora empezó el evento. Entonces, si tú tienes una duración, tú llegas a una emergencia y has llegado, o bueno, tu familia te lleva a la emergencia y la duración del evento es menos de 4 o de 3 horas, todavía se puede ofrecer un tratamiento de trombolisis, que consiste más que todo en colocar de manera endovenosa un trombolítico, que es comúnmente la alteplasa, con el fin de poder disolver el coágulo y de esta manera tratar de recuperar o no perder
gran parte del flujo sanguíneo. Cuando ya superas este tiempo de 3 horas o 4 horas, ya no es una opción ese tratamiento porque más que producir algo bueno puede traer más bien complicaciones en el paciente. Otro tipo de tratamientos es la trombectomía mecánica, que es cuando el coágulo se da en un gran vaso, porque es algo que se hace que no es de manera endovenosa y se puede dar hasta 24 horas después del evento, pero son casos muy difíciles mejor dicho, de conseguir tener un paciente candidato para este tipo de tratamientos. Lo que mayormente he visto, mejor dicho, es la tromolisis, pero es eso, es por la duración. Depende mucho de hace cuánto pasó el evento, ¿no? Y bueno, como dije, este tratamiento, sea el tratamiento que se ofrezca, lo que busca es restituir el flujo sanguíneo cerebral y de esta manera evitar que siga la mayor muerte de neuronas, de glía o cualquier tipo de elemento que se encuentre en la barrera hematocefálica. Ahora, vamos a hablar de algo ya que es parte de la fisiopatología del DCB isquémico, que es la cascada isquémica. La cascada isquémica comprende 5 pasos importantes. Por un lado, tenemos la hipoxia cerebral, la excitoxicidad, la inflamación, el edema y por último la muerte celular. Recordemos que todos en sí son un conjunto de eventos tanto bioquímicos y moleculares que van a ocurrir en el tejido cerebral tras que se dé la pérdida o la disminución del flujo sanguíneo. Lo que deben tener presente es que estas no es en sí que es secuencial. No siempre un paciente va a pasar bueno, no siempre todas las células, mejor dicho, van a pasar por todo este proceso de hipoxia, excitoxicidad, inflamación, edema y muerte celular, sino que puede darse a la par. Se pueden dar diferentes etapas a la par. Hay células que pueden ir de hipoxia a muerte cerebral, como pueden ir a excitoxicidad, a muerte celular y así. Ahorita lo van a entender cuando hablemos de cada punto. Vamos a empezar con la hipoxia cerebral. Bueno, como saben, el hipoxia cerebral es cuando hay una reducción del suministro de oxígeno en el cerebro, ¿no? Que se va a dar obviamente porque estamos diciendo que no va a llegar la cantidad adecuada de flujo sanguíneo cerebral por la presencia de algún coágulo en alguna de las arterias que es parte de la irrigación cerebral. Entonces, si se pierde el suministro de oxígeno, perdón, el suministro sanguíneo, se va a perder también el oxígeno y de esta manera no vamos a tener una adecuada concentración de ATP, pero el tejido cerebral va a continuar requiriendo ATP. Entonces, ¿qué va a hacer? Como hemos visto en múltiples otras patologías, cuando no consigues el ATP de la manera natural, por así decirlo, buscas vías alternas. ¿Y cuál es la vía alterna? La glucólisis anaerobia, ¿no? Que como saben, al conseguir ATP lo va a hacer en menor cantidad, pero a la vez también saca otros tipos de residuos, como es el lactato. Y el lactato se va a ir acumulando, acumulando, generando un aumento de la concentración del ácido láctico, ¿no? Puede haber una acidosis láctica en esos pacientes. También recordemos que esta glucólisis anaerobia no es que llegue a subsanar todo el ATP que necesitaba el tejido cerebral, pero sí parte de. Entonces, pese a que se pueda dar esto, no se logren los valores adecuados, entonces van a fallar las bombas iónicas. Entre ellas, la más conocida, la bomba sodio-potasio TPase. Entonces, en este caso, no va a salir el sodio como quisiéramos y se va a acumular de manera intracelular. Recordemos que el sodio es positivo, ¿no? Entonces, y el ambiente debería ser negativo dentro de la célula. Entonces, si se queda más sodio del que debe haber, el ambiente interior se va a volver menos negativo. Y si el intracelular es menos negativo, va a conllevar a que haya una despolarización de las membranas neuronales. Eso es por un lado. Por otro lado, el acúmulo de sodio intracelular, que como hemos visto también en clases previas del seminario, ¿qué jala el sodio? Jala el agua, ¿no? Entonces va a hacer que haya aumento de volumen dentro de las células. ¿Y esto qué va a conllevar? A un edema. Eso se llama edema citotóxico. Se llama citotóxico cuando depende por una alteración de las bombas iónicas, ¿ok? Entonces en esos pacientes, como han visto, de la hipoxia cerebral, como has visto acá, te puede decir referente al edema citotóxico y no ha tenido que pasar por los demás pasos, por así decirlo. Entonces, la hipoxia cerebral te puede conllevar una despolarización de las membranas neuronales y por otro lado te puede llevar edema citotóxico. Seguimos. Entonces, si hablamos ahora de lo que es la excitoxicidad, esta va a iniciar, en este caso, sí por la despolarización de las membranas que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Qué va a generar esta despolarización de las membranas? Que se activen diferentes canales de calcio que dependan de voltaje. Y esto va a hacer que aparte de que haya sodio en el interior de la célula, también aumente el calcio.
¿Y qué va a promover el calcio? Va a promover que se libere el glutamato. Y como debemos recordar, el glutamato es nuestro neurotransmisor excitatorio por excelencia. Entonces va a generar un ambiente de excitoxicidad, por eso se llama así. Entonces esta liberación de glutamato, a su vez, que ya de por sí ya había calcio y sodio en la célula, también el glutamato va a influenciar en que aumente más la concentración de calcio y sodio en la célula, haciendo que ya tenga concentraciones tóxicas. Y estos valores ya muy elevados van a activar distintas enzimas proteolíticas, conocidas como las fosfolipasas, las proteasas o las endonucleasas. Cada una, de alguna u otra manera, va a generar algún tipo de alteración a nivel celular, ¿no? Por un lado, las fosfolipasas pueden degradar lo que son las membranas celulares, las proteasas van a destruir las proteínas estructurales y las endonucleasas van a fragmentar el ADN. Entonces, todos van a contribuir a que haya un mayor daño, fragmentación de las células. ¿Y esto qué va a hacer? Que aumenten los radicales libres. Y si hay un aumento de los radicales, saben que eso se llama estrés oxidativo, ¿no? Que va a generar mayor daño también en la parte tanto de lípidos, de proteínas y el ADN, y genera daño celular y también genera muerte celular. Eso es por un lado, de la excitoxicidad directamente por todo el proceso que hemos mencionado te puede llevar directamente a la muerte celular. Y por otro lado, el aumento nuevamente, o sea, el mayor aumento, mejor dicho, de calcio y sodio en la célula va a contribuir a que se siga dando este edema citotóxico que también se había dado en en la parte anterior. Entonces, un grupo de células puede simplemente ahí ya generarse lisis y muerte y otro grupo puede edematizarse. Siguiendo, tenemos la inflamación. La inflamación más que todo se va a dar gracias a los asocitos y a la microglía, en la cual van a iniciarse por esta muerte celular que se vio en la diapositiva previa. Y esta respuesta inflamatoria inicial está obviamente predomina las citoquinas proinflamatorias, que ya conocemos como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, proteasas, entre otros. Lo que debemos recordar es que estas células proinflamatorias también van a activar esas enzimas proteolíticas conocidas como las metaloproteinasas, ¿ok? Que van a hacer que haya mayor degradación o destrucción de las células o de las estructuras adyacentes. Por otro lado, en menor proporción se van a liberar también citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, los factores de crecimiento, como el que es el factor de crecimiento similar a la insulina, o el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Estos buscan a futuro, ya en fases ya crónicas o posagudas, buscan remodelar o reestructurar estas zonas que ya se habían dañado, ¿no? Recordemos que al actuar estas citoquinas proinflamatorias y activar estas enzimas proteolíticas nuevamente o más enzimas proteolíticas, ¿qué van a generar? Van a generar que hay una alteración en lo que es la barrera hematoencefálica. Y esa alteración de la barrera hematoencefálica va a permitir que ingrese dentro de esta, ingrese tanto proteínas, lípidos, estas citoquinas preinflamatorias, o sea, células inflamatorias al cerebro. Y esto va a hacer que el paciente pueda presentar edema vasogénico. Ya no edema citotóxico, sino vasogénico, que ahorita vamos a explicar la diferencia, que es otro tipo de edema que también contribuye a que el cuadro clínico del paciente empeore. Entonces, hablando de edema, acá tenemos el edema. Entonces, el edema, más que todo, el edema cerebral, tenemos dos tipos, como hemos visto, tanto el citotóxico como el edema vasogénico. Entonces, el edema citotóxico es el que se da casi siempre de manera temprana, tanto a los minutos o a las horas, y se debe más que todo una alteración en lo que serían las bombas iónicas, ¿no? Más que todo, la bomba sodio-potasio ATPase, que como hemos dicho, conlleva que aumente el sodio intracelular y de esta manera jale agua, genere edema celular, y este edema va a conllevar a futuro que se produzca lisis celular y, bueno, y muerte celular, ¿no? Por otro lado, tenemos el edema vasogénico. En este caso no se asocia a las bombas iónicas, sino se asocia directamente a una ruptura o alguna alteración de lo que es la barrera hematocefálica. Esta sí tiende a durar, es ser un poquito más tardía, no es inmediata, puede darse a las horas o a los días del evento. Y esto se da, como mencioné, esa alteración de la barrera o esta ruptura por la liberación de esas enzimas proteolíticas o las mismas citoquinas proinflamatorias, ¿ok?
En este caso, no producen una lisis celular inmediata, sino que el edema vasogénico se caracteriza que al aumentar el volumen de las células, este aumento de volumen en sí va a contribuir a que aumente la presión intracraniana. Entonces, como que está ocupando un mayor espacio del que le corresponde y va a actuar como un efecto de masa. Entonces, en algunos casos, por este edema vasogénico, lo que puede hacer es desplazar también la línea media y puede producir algún tipo de herniación cerebral. Entonces, contribuye más bien a las complicaciones o a la sintomatología futuro de un paciente con un DCB isquémico. ¿Ok? A diferencia del citotóxico, que está más asociado a directamente una ruptura de las células o una lisis de las células y posteriormente, obviamente, la muerte celular. Listo. Y por último punto, en esta cascada isquémica tenemos la muerte celular. Como sabemos, hay dos tipos de muerte celular, tanto la necrosis como la apoptosis. La necrosis se considera que es un fenómeno pasivo, se considera que es rápido y es obviamente irreversible, que se da más que todo por el cese abrupto del ATP, ¿no? Debido a esta pérdida de oxígeno, o sea, este grado de hipoxia y esta pérdida de energía. Está muy asociado justo al edema citotóxico porque al haber este cese brusco de ATP, va a fallar, como dijimos, esta bomba sodio-potasio, va a acumular el sodio, jala el agua, es demasiado tóxico y se genera esta muerte también. Y es muy característica que se dé en la zona de infarto, el área de infarto o el llamado core isquémico. En cambio, la apoptosis es un proceso un poquito más activo, tiende a ser un poco más lento, puede durar horas o días. En este caso van a depender más que todo de las vías moleculares programadas, que serían las caspasas, específicamente la activación de la caspasa 9, que esta caspasa 9 activa las demás caspasas como la 3, la 6, la 7, y van a generar un daño mitocondrial de manera lenta, ¿no? ¿En qué zona se da esto? Casi siempre es la penumbra isquémica, que es la zona que mencionamos que queremos rescatar, y es una muerte celular programada. Listo, entonces como se habrán dado cuenta, esta cascada, como mencioné, no quiere decir que, como dije, que sean todos en orden. Se pueden saltear algunas de estas, pero igual se va a presentar. Al final, lastimosamente, lo que van a llegar todos es a la muerte celular, ¿no? Pero la idea es no llegar a este punto. Bueno, no en todas las células, ¿no? Sino que sea en la menor cantidad posible. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el DCB hemorrágico. En este caso, el DCB hemorrágico se inicia o se presenta cuando se da, cuando algún tipo de patología o evento no se logra controlar. Lo más característico es por una hipertensión arterial crónica, también por lo que es la angiopatía amiloide, que es la presencia de depósitos de proteína amiloide en lo que son las paredes de los vasos sanguíneos, los aneurismas saculares, que son esas dilataciones anormales de las arterias cerebrales, algún tipo de malformación arteriovenosa, traumatismos que generan un desgajo directo de lo que son los vasos sanguíneos, coagulopatías, entre otros, ¿no? Todos de por sí que van a hacer, van a generar un daño, bueno, necesitan un daño estructural, donde se va a dar una fragmentación de lo que sería el músculo liso de las arterias cerebrales. Es decir, se va a dar una ruptura de una arteria cerebral. A diferencia del isquémico, que es por la presencia de un coágulo, en este caso va a haber una ruptura de algún tipo de arteria que pertenece a la irrigación cerebral. Recordemos que a comparación del isquémico, esta también tiene una mayor morbilidad, una mayor mortalidad, debido a la expansión y la rapidez con la que puede avanzar esta. Si hablamos de alguna zona en particular donde predomina, se dice que es los ganglios basales en un 50% y después un 10 o un 20% de los lóbulos cerebrales, ¿no? Y después en menor grado las demás zonas, como el tálamo en un 15%, la protuberancia y el toque cefálico en un 10 o un 20% y el cerebelo, que es lo menos frecuente, en un 10%. Dentro del DCB hemorrágico, como mencionamos, teníamos dos tipos. Por un lado tenemos la intracerebral, que como dice su nombre, el sangrado se va a dar dentro del parénquima cerebral y es el que más asocia a hipertensión arterial o a una angiopatía amiloide o algún tipo de traumatismo. Y por otro lado tenemos la hemorragia subaranoidea, que como lo dice su nombre, es el sangrado dentro del espacio subaranoideo, es decir, entre el aracnoides y la pia major, y mayormente es causado por la rotura de algún tipo de aneurisma o alguna malformación arteriovenosa. En este caso no se divide por la cascada isquémica como hemos visto previamente, sino se da como un daño primario y secundario.
Pues el daño primario, lesión primaria, se da más que todo por una presión mecánica directa. Es decir, que la misma hemorragia, según el tamaño que tenga, como ven acá en la imagen de esa tomografía cerebral, va a generar una compresión del tejido cerebral según el tamaño del hematoma. Entonces, si el hematoma es de mayor tamaño, va a ser comprimir todas las estructuras adyacentes que tiene y de esta manera va a aumentar la presión intracerebral. Y si aumenta la presión intracerebral de esta zona, a su vez va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué quiere decir? Que un DCB hemorrágico puede traerte consecuencias muy parecidas al final que un DCB isquémico. ¿Por qué? Porque al producir esta compresión, estas zonas que se van a comprimir van a perder irrigación, va a disminuir su flujo. Y si disminuye su flujo, va a pasar todo lo que hemos visto en la cascada isquémica. ¿Ok? Pero no es a causa, obviamente, de un coágulo que tapa un vaso ni nada, sino es por la misma hemorragia cerebral que se puede dar. Entonces, esta misma hematoma puede generar este efecto de masa y puede desplazar también la línea media. Por eso se dice que el aumento del volumen de la hemorragia cerebral puede producir herniación o compresión de las estructuras del tronco encefálico, ¿no? Y este volumen, como mencioné, es el productor justo más asociado a la mortalidad. Se dice que si el volumen supera el 60 centímetros cúbicos, la mortalidad se puede dar en un 91% de los casos en los próximos 30 días. ¿Ok? Entonces es muy probable que el paciente fallezca pese de repente a actuar de manera rápida o tratar de hacer todas las medidas necesarias. Y por otro lado tenemos la lesión secundaria que está más asociada a lo que es la toxicidad. ¿A qué nos referimos? Al darse este hematoma, esta ruptura, va a liberar esta sangre dentro del parénquima cerebral. Entonces va a haber una sangre sabazada. O esta sangre sabazada, que va a ser ahora sangre intraparenquimatosa, eh, todos sus componentes, si están dentro de los vasos sanguíneos, se podría decir que estaría normal, pero si están liberados, van a ser más bien sustancias tóxicas o productos tóxicos para el área donde se encuentran, como quienes, como la hemoglobina, la presencia de hierro libre, la presencia de factores de coagulación, entre otros. Y todos estos productos pueden generar diferentes complicaciones, como vemos en la imagen. Por un lado, tenemos el estrés oxidativo, ya que debido a esta presencia de inflamación que se va a dar por esta liberación de productos tóxicos, va a generar que se activen más especies activas de oxígeno, que van a seguir dañando también proteínas, el ADN de las células, y van a contribuir también a que se pueda dar una muerte celular neuronal posteriormente, o también a una inflamación persistente. Ahora recuerden que la inflamación se va a dar por esta muerte, activando por la microglía o los astocitos y va a llevar a una liberación de citoquinas proinflamatorias que posteriormente va a llevar a qué? A liberación de las enzimas proteolíticas, como las metaloproteinasas, y que van a hacer esto, alterar la estructura de lo que es la barrera hematocefálica, ¿no? Entonces va a haber una destrucción de esta barrera hematocefálica, permitiendo la entrada de sustancias inflamatorias al tejido cerebral, que se va a asociar a un edema cerebral, que sería el edema vasogénico. Eh, el DCB hemorrágico se asocia mucho más al edema vasogénico que el isquémico, y lo mismo. Y en el isquémico es más el citotóxico que el vasogénico, ¿ok? Mayormente sí se pueden dar ambos, pero el primero en actuar en cada uno es diferente. Entonces, este edema cerebral que dijimos del edema vasogénico, este más bien va a contribuir al hacer aumento de estas células, va, de por sí, si ya hay aumento de la presión intracraneal, va a hacer que eso sea mayor, o sea, va a aumentar más la presión intracraneal conllevando que haya mayor complicaciones o consecuencias a futuro en este paciente. Por otro lado, también al haber esta compresión que estamos mencionando, va a volver a darse también lo que mencioné en la diapositiva anterior, que al comprimir más estructuras va a disminuir el flujo sanguíneo de las estructuras adyacentes. Y esto va a conllevar hacer como esta cascada isquémica, ¿no? Pérdida del flujo sanguíneo, disminución del oxígeno, ATP y las demás consecuencias mencionadas, ¿no? Y bueno, y la muerte celular, que es más que todo lo que se da por apoptosis de esas neuronas, de esos asocitos, a través de lo que son las vías proapoptóticas, como son las caspasas que ya hemos mencionado. Listo, entonces, resumiendo todo esto, tenemos este gráfico que podría mostrar parte de ambos tipos de DCBs. Por un lado tenemos el DCB isquémico, que como sabemos está por oclusiones de esas arterias a nivel cerebral, donde va a haber obviamente una hipoperfusión cerebral.
Por un lado, dijimos lo que mencionamos, ¿no? Que hay una hipoperfusión, va a llevar a una disminución de oxígeno, de glucosa, el cuerpo va a buscar otras fuentes de ATP, glucólisis anaerobia, que va a conllevarte al final, como consecuencia, una acidosis láctica. Por otro lado, por esta misma pérdida de ATP, va a fallar las bombas iónicas, va a hacer que se acumule el sodio intracelular, el sodio jala agua y va a generar un edema citotóxico. Por otro lado, va a darse un exceso oxidativo que también se menciona, y este va a asociarse mucho a la necrosis o algún tipo de muerte celular. Y por el lado de la hemorragia también se va a dar una hipoperfusión cerebral, también se puede dar acidosis láctica por la pérdida, como dijimos, justo asociadas al ATP, la pérdida del ATP, que al final generamos una despolarización de la membrana celular, va a producir que se genere, que ingrese también más calcio a la célula y esto va a conllevar a llamar, a promover la liberación de glutamato y el glutamato va a llevar un grado de excitoxicidad por un lado, ¿no? Por otro lado, dijimos la lisis o la pérdida justo de estos vasos se vuelve como una sangre extravasada intraparenquimatosa, va a llevar también su exceso oxidativo que también puede llevar un grado, bueno, todos pueden llevar un grado de inflamación, ¿no? Entonces se dan cuenta, comparten cosas, pero el inicio de por qué se da es totalmente diferente. Y para terminar, vamos a ver un poquito algunas diferencias entre lo que es el DCB isquémico y el DCB hemorrágico. Como hemos dicho, en el DCB isquémico está muy asociado a lo que son las cardiopatías isquémicas, la fibrilación auricular, valvulopatías, arteriosclerosis y el TIA, ¿no? Que es lo que decimos que es el exceso transitorio isquémico. Y el DCB hemorrágico estamos asociado a lo que es hipertensión arterial, aneurismas, malformación arteriovenosas o traumatismos. Algo que deben tener claro es que el DCB isquémico tiende a tener un inicio más insidioso, ¿no? Tienden a tener esos pacientes iniciar con, por así decirlo, somnolencia o alteración, confusión, letargo, y con las horas, porque tampoco digo días, simplemente van a ser horas, progresa el daño neurológico, progresa el malestar. No, por eso dice que tiene un inicio insidioso y un curso progresivo, lento, en horas. En cambio, el DCB mágico es totalmente diferente, es un inicio brusco, lo único que podría de repente poder rescatar antes de que pase, me refiero que pierda el conocimiento, pierda la conciencia, es la cefalea intensa, ¿no? Una cefalea intensa y de ahí la sintomatología va a progresar rápidamente, por eso, bueno, en ambos casos lo ideal es que se lleve prontamente, obviamente, a una emergencia para poder actuar, ¿no? Pero es diferente cómo se da el escenario. En un paciente con déficit isquémico, los déficits neurológicos son focales y van a depender mucho de dónde se dé la presencia de este DCB, en dónde se va a parar el flujo, porque no es igual que se pierda a nivel del lóbulo frontal, supongamos, a lo que se produzca en el lóbulo temporal. En cambio, el DCB hemorrágico, sus síntomas están más asociados no según la zona, sino el grado de hipertensión endocrinal que puede llevarte por lo que hemos mencionado, que va a producir ese efecto de masa, el hematoma, y va a producir compresión, que puede conllevar a que el paciente pueda tener náuseas, pueda tener vómitos, rigidez de nuca y una pérdida rápida de la conciencia. Entonces, como se dan cuenta, el inicio es relativamente diferente. Otra cosa que te puede orientar también son los antecedentes del paciente, si tiene alguna de esas patologías de fondo, que también te pueden ayudar a saber por dónde va el diagnóstico, pero lo ideal es que cuando se presenten estos casos y haya sospechas directas de un paciente con DCB, pero no se sepa si va por isquemia hemorrágico, se tiene que hacer mínimo una tomografía cerebral, ¿no? Para poder hallar algún tipo de lesión de repente. Y listo, chicos, con esto ya doy por terminada la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, bueno, si no hay ninguna pregunta de nadie, eso sería todo, chicos. Que tengan buenas noches.